Continuamos en Camino a los Pinos y estamos con ustedes a través de nuestro correo de voz, nuestro Twitter y Facebook, y estamos platicando con el embajador Juan José Bremer acerca de estos momentos apasionantes que él le tocó protagonizar, vivir como embajador de México en Moscú en la transición de Gorbachov, en ese cambio de país en todos sentidos, en lo ideológico, en lo político, en la cultura social, de pasar de la ideología socialista, herencia del marxismo-leninismo, a una economía social de mercado. Claro. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cuál, la personalidad de Gorbachov realmente tenía ese liderazgo, realmente tenía esa capacidad de transformar el sistema, o las condiciones lo pusieron ahí y ya estaban dadas? Yo creo que en el accidente histórico, yo creo que el ascenso de Gorbachov al poder no puede ser determinado por una tendencia general. Realmente él tuvo una relación con Andropov, que era en ese momento el jefe de la KGB y un hombre en ascenso, y eso aceleró una carrera política de un joven de Stavropol, en las afueras de Moscú, que no hubiera tenido esa oportunidad sin ese accidente. Creo también que se ligaron dos cosas. La llegada de una nueva generación, de un hombre de buenas intenciones, de un hombre con una conciencia de lo que fallaba en el sistema, con el respaldo en un momento de Andropov, y por otra parte la crisis sistémica de la Unión Soviética, que ya se arrastraba por décadas y que había sido agravada por la invasión de Afganistán, por el accidente de Chernobyl, y básicamente porque la economía no funcionaba. Una economía que tenía un gasto en defensa que era un lastre gasto en defensa superlativo. México en esos momentos estaba en la transición de las reformas estructurales del periodo del presidente Salinas, en donde Salinas decide hacer primero transformaciones económicas y después políticas. Exactamente. Gorbachov hace lo contrario. Gorbachov pone por delante la transformación política porque además no tenía en su cuerpo de asesores a un equipo que entendiera cómo era posible el cambio de la economía socialista, la economía programada centralista, a una economía de mercado, ¿no? La misma, muchos no entendían la ecuación costo-beneficio, que en la economía capitalista es fundamental. Pero entonces, error que les costó mucho, ¿no? Ahí faltó la ruta de navegación. Gorbachov sabía más lo que se necesitaba en la glasnost, abrir las libertades, darle su lugar a la Iglesia ortodoxa, cambiar por completo la relación autoritaria en general del Estado soviético con la población. Eso lo empezó a hacer muy bien, pero no tenía una política económica bien armada. Y eso le hizo necesariamente tener que soltar amarras con las nacionalidades emergentes de los países de Esto Comecon, que acabas de mencionar, hubo ahí un cóctel muy negativo. Las libertades que la GLAS nos concedió en general fueron tomadas por las repúblicas soviéticas que habían estado integradas a la Unión por control político y también algunos beneficios económicos. Vieron en la crisis la oportunidad cada una de llevar agua a su molino. Y los países de la órbita socialista, los países de Europa del Este, tomaron la señal de la perestroika como una luz verde para encontrar su propio camino. Y esto llevó al colapso. Me creo, José, 3 características personales de liderazgo que a ti te hayan impactado de Mikhail Gorbachov. Mira, yo creo que era un hombre con un carisma, era un hombre que proyectaba muy bien, era persuasivo. Yo creo que era un hombre, es un hombre bien intencionado. Yo creo que tuvo una muy clara idea de que ese sistema no podía avanzar. Tampoco contó con suficiente colaboración. Vienen los conservadores a querer reinstaurar el régimen soviético. Y viene el golpe de Estado. Y viene el golpe de Estado. O sea, hay resistencias internas profundas en el Politburo. Hay resistencias. Él siempre tuvo una lucha interna con los conservadores. En un país tan complejo como la Unión Soviética, un cambio de mando no se da de una manera tan radical. Él tuvo que ir neutralizando en el Politburó y en el Comité Central a sus enemigos conservadores, y luego se le atravesó un antiguo aliado que se convirtió en un rival, que era Boris Yeltsin, que había sido electo, conforme a las reformas de Gorbachov, el primer líder electo por la gente directamente en Rusia,
que era la república mucho más fuerte de la Unión Soviética, y en el momento del golpe de Estado, Yeltsin aprovecha para afirmarse y hacer un lado a Gorbachov. Permíteme una cosa, están poniendo la casa en orden los rusos, vienen en este problema profundo de transición política que impulsa Gorbachov, viene la contra de los conservadores a querer instaurar el régimen soviético monolítico, viene Yeltsin y se hace este proceso de transformación. Tienen a las repúblicas soviéticas, el Uzbekistán, Afganistán, Europa del Este, todo eso está en una ebullición histórica fundamental, pacífica, no violenta. Pero ¿qué papel representa México para ellos en ese momento? ¿No está en el mapa? ¿Hay algún interés? ¿Cuál es la oportunidad de México ante esa transición en ese país? Bueno, yo creo que México había sido importante para la Unión Soviética porque fuimos el primer país en los años 20 que establecimos relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. Segundo, la política exterior de México en el periodo del bipolar, que era una política que buscó siempre el equilibrio, era respetada en ese momento por Moscú. Pero en el momento de la Guerra Fría, la embajada de la Unión Soviética en México era muy numerosa. Muy numerosa, así, bueno, porque éramos un punto de observación enormemente importante. Todo el mundo estaba aquí, ¿no? Acá. Así, todo el mundo estaba acá. Todos los espías. Entonces, termina el mundo bipolar y hay un cambio absoluto de juego en las relaciones internacionales que todavía, Lorenzo, estamos digiriendo. Y en lo inmediato, el efecto para mí más importante de eso, Rusia entra en un periodo de reversión y en un periodo de disminución. Y no llega a crisis, pero hay un periodo de disminución de lo que era la Unión Soviética a la Federación Rusa. Y en ese momento Europa enfrenta el primer efecto de la ola, de ese tsunami que fue el colapso soviético. ¿Qué hacer? Lo acabas de mencionar, con estos nuevos países que se acaban de independizar del bloque soviético y están buscando insertarse en la economía de mercado. Y entonces había ahí un potencial de desorden, un potencial de inestabilidad. Y el liderazgo europeo, que era en ese momento la Europa de los 15, ¿no? El liderazgo europeo reaccionó rápido y concretamente abriendo las puertas de Europa, transformando el destino que llevaba en ese momento la integración para integrar a 10 países de golpe, de los cuales la mayor parte venían del bloque soviético y otras eran repúblicas como Lituania, Letonia y Estonia, es decir, para integrarlas a la comunidad ofreciéndoles una brújula y una línea de conducción necesaria que evitó la anarquía. Y finalmente acceder a la Unión Europea de alguna manera ordenó el cambio, las reformas estructurales de todos estos países. Permíteme, Juan José, vamos a un corte y regresamos con ustedes en Camino a los Pinos.